Y cuéntanos, ¿te has sentido ansioso alguna vez por el dinero? ¿Te ha pasado por ahí dejar de dormir inclusive preocupado por el dinero, porque no llegas a fin de mes o porque no vas a llegar a fin de mes? O quizás ansioso por tus inversiones. Quédate aquí porque en el episodio número 143 de Inversapiens te enseñamos qué es la ansiedad y obviamente te explicamos cómo manejarla. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast donde nuestro propósito es ayudar a que tengan una relación más sana con el dinero y que a partir de eso tengas una vida más tranquila, puedas hacer más de lo que te gusta y puedas disfrutar más con tus seres queridos. No me canso de repetirlo y no me voy a cansar de repetirlo. Antes de entrar al capítulo, recuerda visitar www.inversapiens.com. En una de las barras de arriba vas a ver que dice kit gratuito. Si dejas tu correo, además de enterarte de todas las novedades de todas las semanas temáticas que hemos tenido, como la que pasó ahora de ETF, que nos fue súper bien, fue un éxito, fue mucha gente. Además de enterarte de todas las novedades, vas a recibir un curso de libertad financiera, de finanzas personales, que te va a ayudar a aprender de los mercados financieros, evitando correr los riesgos innecesarios que hacen que los inversionistas novatos pierdan su dinero. ¿Cómo estamos, Nico? Estoy ansioso del capítulo de hoy porque es más desde la Eso. emoción, así que Estoy está ansioso bien porque es de ansiedad interesante. Claro, estoy y eso ansioso me porque... preocupa ansiedad. Mm, Buenísimo, sí. ya. Hoy día vamos a hablar de psicología, un poquito de biología, obviamente que de finanzas, ¿cierto? Y vamos a hablar de ansiedad. ¿Ah? Ansiedad es una emoción, es una emoción secundaria. ¿Ya? Un poco, vámonos de lleno. Vamos al Cuando tú hablas tiro. de emociones, Carlos, esto es como los colores. Hay emociones primarias y la mezcla de estas emociones generan emociones secundarias. ¿Ya? Entonces, las emociones primarias, no hay mucho acuerdo, porque hay algunos que dicen que las emociones primarias son 8, otros que dicen que son 4, 3, etcétera. Pero las emociones primarias más importantes es parecido a esta película que había, o que hay de Pixar, ¿cierto? Esta de Intensamente. Es Está la buena, buena, rabia, buena. está la rabia, la alegría, el miedo, la rabia, la alegría, el miedo, la tristeza, son las cuatro primarias. ¿Ya? Entonces, estas se van mezclando y van generando distintos como subestados emocionales o subemociones o emociones secundarias. Ahora, ¿qué es lo que es la emoción? Porque probablemente la audiencia dice, pero qué raro esto, profe, la emoción, ¿qué es esto de la emoción? Entonces, para entender qué es la emoción, hay que entender un poco el funcionamiento del ser humano, por eso es importante saber un poco de biología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos seres biológicos, o sea, significa que estamos vivos y que estamos vivos gracias a un montón de circuitos y mecanismos biológicos que están interconectados y sincronizados para mantenernos respirando y con el corazón latiendo, básicamente, ¿cierto? Entonces, estos mecanismos que están sincronizados de cierta forma es como una especie, Carlos, de una gran orquesta. Es como si cada mecanismo fuera un músico y dependiendo de la canción que yo quiero tocar, los músicos van interpretando de distintas formas su instrumento y su intensidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos algo que se llama los 5 sentidos, que son nuestros sensores. Y con estos sensores, nosotros miramos nuestro entorno y le damos una interpretación a lo que vemos. O sea, bueno, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que olemos, a lo que tocamos y a lo que degustamos. Son 5 sentidos, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos caminando, ¿cierto? Y estamos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, estamos recibiendo un montón de estímulos. Y esos estímulos nosotros en nuestra cabeza le damos una interpretación. ¿Ya? Y ahí nos vamos al mundo de las creencias que hemos hablado en otros capítulos, ¿cierto? Que es en el fondo dependiendo de nuestra historia, nuestra enseñanza, nuestros valores, es la interpretación que le damos a los datos. ¿Ya? Pero no nos vamos a quedar en el mundo de las creencias hoy día, sino que vamos a ir al mundo de las emociones, que está después de las creencias, que es como, ok, dada la interpretación que le doy, entonces esta gran orquesta cambia la sincronización de los instrumentos
dependiendo de la interpretación que yo estoy haciendo. Entonces, la ¿Ya? forma más fácil de entenderla, imagínate que tú vas caminando por la selva, imaginémonos cuando éramos Homo sapiens, ¿cierto? En la selva, y de repente escuchábamos un ruido. Entonces, el ruido que escuchábamos, le dábamos una interpretación de que algo nos amenazaba. Podía ser un animal, podía ser una persona de una tribu distinta, podía ser algo que nos ponía en peligro. Entonces, esa interpretación hacía que la orquesta que teníamos adentro empezara a tocar una melodía con cierta intensidad que fuera generando cierta emisión de sustancias químicas que nosotros llamamos hormonas, o pueden ser supresores, o pueden ser activadores. Supresores de algunas cosas, activadores de otras, dentro del cuerpo. Y dada la combinación, entonces el cuerpo se predisponía para, en este caso, salir corriendo, ¿ya? Por un tema de sobrevivencia adaptativa. Entonces, esa sensación, ese como movimiento de químicos, por eso cuando uno siente emociones fuertes, se siente en el estómago, ¿cierto? Esa sensación es conocida como emoción. Entonces, esa emoción es la que finalmente nos acompaña como seres vivos, y al momento de relacionarnos con nuestro dinero, también está. Lo que pasa es que cuando nos explican finanzas y nos enseñan finanzas, lo reducen solamente a un aspecto cognitivo, que tiene que ver con una toma de decisiones óptima. Sin embargo, también hay un concepto, hay un conjunto de emociones que están de por medio. Ya, pero y entonces, ¿cómo relaciono el dinero con la ansiedad? Porque Bueno, explicaste cómo se genera la emoción, pero ya, bueno, es lo mismo, po. Imagínate ahora que tú no vas caminando por la selva, sino que ahora tú recibes un estímulo. Por ejemplo, estás viendo las noticias y ves que sale una persona que dice, vamos a entrar en recesión económica. ¿ya? Entonces, ese estímulo entra por tus oídos y por tu vista, y tu cabeza le da una interpretación. Y dependiendo de ¿Ya? la interpretación que le vayas a dar, es la emoción que se va a sentir en tu cuerpo para predisponer tu cuerpo a esa interpretación. Sí, Entonces, ahora, ujú, ahora bien, ya, todos somos distintos. Por lo tanto, porque tenemos diferente ADN, tenemos diferente realidad, tenemos diferentes valores, crecimos en un entorno diferente, podemos ser parecidos, pero aún así, siendo todos distintos, hay ciertas cosas que igual generan una emoción más predominante en una proporción alta de la población. Por ejemplo, si yo te digo a ti o le digo a muchas personas, oye, va a haber una recesión económica, lo más probable es que mucha gente lo interprete y genere una emoción no tan positiva, al contrario, probablemente ansiedad o miedo, incertidumbre, parálisis, anda a saber tú, pero sí, somos todos distintos, pero aún así igual hay ciertas cosas que nos pueden generar interpretaciones más o menos parecidas. claro. Ahora, igual yo creo, Nico, que ya, como estamos llevando el capítulo, yo igual creo que o sea, todos los estímulos nos generan una interpretación, pero a esos estímulos nosotros podemos definir si tenemos poder de influencia o no sobre eso que está pasando. En ese sentido, por ejemplo, que haya una recesión técnica, una recesión económica, no tenemos mucho que hacer, ¿cachai? Pero por otro lado, no sé, si yo voy a hacer un ejemplo como para que se entienda, si yo no puedo pagar la tarjeta de crédito mes a mes porque estoy gastando más de lo que gano, obviamente que hay un tema personal del que me tengo que hacer cargo y que probablemente la mayor proporción del problema la puedo resolver yo, o sea, depende de mí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, ¿No? Eso. está bueno lo que estáis diciendo. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Somos todos distintos, pero es porque tenemos creencias diferentes, o sea, nuestra forma de interpretar es distinta, ¿ya? No tiene que ver tanto con el ADN, porque compartimos una gran proporción de ADN, porque somos de la misma especie, pero lo que no
es igual en la forma que tenemos de darle sentido a la información. La forma de interpretar es diferente. Y también ocurre que hay ciertas formas de interpretar que son más o menos comunes, y eso se llama cultura. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso cuando nosotros vivimos, por ejemplo, con los compañeros de trabajo, es clásico que tendamos a dar una interpretación similar a los eventos que ocurren relacionados con el trabajo, porque somos parte de una cultura organizacional. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ahí somos distintos. Y después, ¿cómo se transfiere eso al mundo de la emoción? Nuevamente, somos iguales porque somos de la misma especie. Lo que pasa es que la diferencia viene desde la creencia. O sea, la interpretación que le damos nos puede conducir a una emoción de felicidad o nos puede conducir a una emoción de miedo. Pero igual hay un factor ADN, po. O sea, si yo soy una persona más, te voy a inventar, pero si soy una persona más propensa a la depresión o soy una persona Ah, sí, que es pasa verdad. más que es más pensativo versus una persona que es más motora, que es más de ir al gimnasio y hacer ejercicio, eso también va a afectar la interpretación, para bien o para mal, pues. Entonces, Sí, eso también es cierto, porque la emoción te predispone, esto es como circular. Dada que la creencia te genera esta emoción, la emoción lo que va a hacer es que va a reafirmar esa creencia. claro, Entonces, si tú estás triste, por ejemplo, se cae, alguien te dice en la tele, viene una crisis económica, tú le das una interpretación que es, chuta, mira, yo me acuerdo que cuando era niño me tocó vivir la crisis económica con mis papás y mis papás se claro, pusieron a pelear y se separaron y yo tenía miedo porque pensaba que me iba a quedar sin casa y no me pagaban el colegio y mis papás claro. peleaban todo el día porque tenían problemas con la... Entonces, se te generó una fobia en el fondo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora que eres adulto, miras esa información y le das una interpretación utilizando en parte tu historia, que es lo que tú conoces. Entonces, completas la imagen con esa información antigua y eso entonces le das una interpretación de que una crisis económica es señal de problemas en la casa. Y eso entonces se transfiere a una emoción que tenga que ver conectado, ¿cierto?, con problemas en la casa, que puede ser una emoción de miedo, o sea, no quiero perder mi familia, no quiero perder la tranquilidad de mi familia y eso me da miedo, o de tristeza. Voy a perder la relación con mi familia o la buena relación de mi familia y eso me pone triste. Claro. Y, ¿Cachai? y bueno, y vi las cosas de otra mirada. Entonces, ya, para resumir mi idea, porque para no irme por la rama, tres cosas agrego a lo que dijiste. Primero, ver y declarar que lo que estáis viviendo en este momento puede ser una oportunidad y que seguro que si te haces cargo, en el mediano plazo va a ser una bendición. Y vaya a decir, qué bueno que me tocó vivir esto. Segunda idea, Y muy, muy ahí importante, complementar ¿ya? eso, y tienes toda la razón. De hecho, piensen, por ejemplo, cuánto van a aprender de esto que les va a servir después a su hijo, a su sobrino, a sus hermanos más Claro, chicos, a sus parejas. O sea, la crisis genera heridas y son inevitables en la vida. Las heridas son inevitables. No podéis vivir la vida pensando en que no vaya a tener heridas de guerra. Pero las heridas de guerra son aprendizajes también, entonces son oportunidades para después enseñarle a otro. Y evitar, obviamente, errores en el futuro, o sea, crecer. Dale nomás, perdona, Carlos. no, está bien, está súper bacán. El segundo paso era que para mí es como vital, eh, es pasar a la acción. Es que sin importar lo que te genera, o sea, como tú dijiste, Nico, entender por qué me estoy sintiendo ansioso y en particular por qué me estoy sintiendo ansioso con esto del dinero. Ya, pero luego de entender por qué, bueno, decir, ser valiente y decir, ya, ¿y qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas dependen 100% de mí que me pueden bajar la ansiedad? Ya, pues entonces, en segundo lugar, Nico, lo importante, o para mí lo más importante es pasar a la acción, porque pueden pasarte cosas que dependen de ti y otras en las que tú no tienes ningún tipo de poder de influencia, como por ejemplo que haya una recesión económica. En cualquier caso, eso te va a generar ansiedad y si tú lo identificas y lo entiendes, el paso para mí más importante después de entenderlo y conversarlo, ojalá con un amigo, con una persona que tú queráis, o un profesional,
Es decir, bueno, ya voy a ser valiente ahora, voy a tomar la valentía, voy a salir de la zona de confort y voy a decir, bueno, ¿qué cosas hoy día en este ámbito de las finanzas personales me permitirían a mí salir del agobio? Por ejemplo, no, es que mira, a mí me da mucho miedo perder dinero invirtiendo, por eso no invierto. Bueno, toma un curso, léete un libro, pero, pero después de que identificaste el problema, está bueno anotar, bueno, ¿qué cosas me hacen falta para hacer que la ansiedad baje? Y para mí lo más Sí, importante es pasar a la acción. sí. Yo agregaría solamente que a veces pasar a la acción es difícil, o sea, es fácil decírselo a otro, pero es difícil hacerlo. Yo, por ejemplo, muchos años no pasé a la acción para aprender inglés, por ejemplo, Carlos. Y sabía que era importante, sabía, y era ansiedad y miedo lo que tenía. ¿Ya? Y no lo hacía. O, por ejemplo, siempre me acuerdo de mi mamá, que nunca aprendió a nadar. Y era pura ansiedad y miedo. Producto de que un hecho traumático, ¿cierto? Que se le ahogó un primo en una laguna, no tengo idea, y nunca más se metió al agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué les digo estos dos ejemplos? Cuando yo le digo, siempre le decía a mi mamá, mamá, yo te enseño a nadar. Y mi mamá no pasaba a la acción. Y yo decía, pero mamá, métete a la piscina porque la piscina el agua te llega a las rodillas, no sé, a la cintura. Entonces, pasa la acción con poco y no pasa nada porque no te vaya a ahogar. Pero aún así, a veces, en ejemplos extremos, la ansiedad nubla la vista. Entonces, para alguien que no tiene ansiedad con el dinero, es fácil decir, oye, mira, si esta cuestión es agarrar 10 lucas, transferirlo a un broker y comprarte un ETF, por ejemplo. Ya lo hemos enseñado millones de veces en los capítulos. Y es súper fácil, son 3 clics. Pero hay gente que por ansiedad le da miedo y el miedo lo paraliza. Entonces, yo complementaría que pasen a la acción, pero haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas cositas que le vayan devolviendo al cuerpo la capacidad de que se pueda hacer cargo de esto. Por ejemplo, en los episodios de ansiedad o de estrés elevado, los especialistas recomiendan a la persona que haga su cama todas las mañanas. ¿Y por qué? Porque no tiene mucho sentido, no tiene que ver con que la cama esté desordenada o esté ordenada. Tiene sentido porque las personas que están viviendo episodios de estrés, al hacer su cama a primera hora del día, empiezan como a demostrarse de que pueden hacer cosas por sí mismos y lograr buenos resultados que dependen de él. Parten el día así, ¿cachai? Entonces, yo agregaría el súper buen consejo que da Carlos es traten de partir así, pero con cositas muy pequeñitas. Puede ser escuchar un podcast de finanzas, Claro. puede ser ver un canal de YouTube, puede ser conversar con un amigo que sepa de finanzas, pues de a poquito. Y de a poco van a ir tomando acciones mucho más relevantes y después va a llegar un punto en donde van a mirar la ansiedad hacia atrás y le van a dar un significado positivo. Van a decir, como decimos nosotros, tal vez no estaríamos haciendo este podcast si no hubiésemos tenido un mal comportamiento financiero o un Claro. episodio traumático relacionado con el dinero. Sí, en parte por eso nos gusta también. ¿Cachai? Sí, 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 está bueno, está bien, me gusta lo que decís. Sí, Así que eso sería a gestionar las emociones. Yo diría que el gran resumen es que en no desestimar el mundo emocional, es importante la parte cognitiva, pero también el mundo emocional, a echarle una miradita a los episodios de ansiedad que son súper normales, aprender a identificarlos y gestionarlos. Es decir, como decía Carlos, tener conversaciones con personas de confianza, pasar a la acción con pequeñas acciones cada vez, un pasito a la vez, y resignificar, que es súper importante. O sea, mm, oye, está bien que tengan miedo a las finanzas porque hayan vivido un hecho traumático o porque un episodio de estrés. Todas esas cosas finalmente se van a transformar en un aprendizaje que después va a poder ser transferido a otra persona y le vas a poder ahorrar un montón de problemas gracias a que tú ya lo viviste y te demostraste que lo pudiste superar. Así que nada más que eso por hoy, un episodio especial. Ahí nos van diciendo si el mundo de las emociones les gusta y entonces vamos generando más contenido respecto a las emociones y el efecto que tiene sobre el manejo de su dinero. Carlos, tú te despides.
Nada, buenísimo el capítulo. Ahí ánimo a los que estén pasando un periodo de ansiedad que involucra cualquier tipo de actividad, pero más si es con el dinero, porque el dinero nos acompaña a todos y puede ser un gran aliado o un no tan buen aliado que te haga pasarlo mal. Así que ánimo a los que estén pasando por episodios de costos altos de costos fijos muy altos, o un episodio de que perdiste mucho dinero, por ejemplo, con las cripto y te está costando superarlo, o que te metiste en una estafa financiera y te perdiste dinero, o que simplemente, no sé, te endeudaste demasiado con poca educación financiera y hoy día te está costando salir de ahí. Ánimo. En la vida todo tiene solución. Es cosa de que te des cuenta que estás viviendo un periodo que es un desafío, tomes algunos de los consejos que dimos hoy día y te des cuenta que si lo superas, que seguro que puedes, que créete el cuento, vas a ser una mejor versión y vas a poder ayudar a todos los que... Porque tú no vas a ser ni el primero ni el último al que le está pasando lo que te pasa. Así que después de que lo superes, que seguro que puedes, vas a poder ayudar a muchas personas que van a vivir lo mismo que tú. Y eso tiene un valor extraordinario. Así que Eso. nada más que invitarlo a www.inversapiens.com. Hay un lugar ahí en el sitio que es el kit gratuito. Invitadísimo a dejar el correo, recibir el curso gratis, el kit, y además enterarse de todas las novedades que se nos vienen, que se nos viene con todo el cierre de año y el 2023 ya va a ser una locura. Buenísimo. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Inversapiens. Chao, chao. Chau.